Gloria a Dios. Damos una bienvenida a cada uno de ustedes que están en casa y gracias por ser parte de nosotros. Si nos ayuda ahí con el clip, por favor, no sirve la pila, creo, se desactiva. Pero vamos a ir al libro de los Proverbios, el capítulo 10, el versículo 1. Estamos dando inicio a esta plática, a esta prédica, y gracias por acompañarnos. Estaremos dando lectura, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Si usted que está en casa quisiera acompañarme de pie, en reverencia a la palabra, y de igual manera para que tenga un descanso, porque ahorita va a descansar. Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Lo voy a repetir, vamos a sentarnos, no cierre su Biblia, vamos a consultar otros pasajes. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tome su lugar, no cierre su Biblia, ya hemos orado y ya hemos dado la bienvenida a usted que está en casa, usted que está a través de las redes sociales. Gracias de antemano por sus oraciones, por su apoyo y gracias por acompañarnos. Ahí vamos a detenernos un momento. Y la historia del Día del Padre. Hay una historia del Día del Padre en lo común, en lo secular, y hay una historia del Padre en lo que es lo bíblico. Pero primero vamos a recordar o vamos a conocer cómo se creó la idea de celebrar el Día del Padre. Miren, la idea de crear un día para homenajear y celebrar a todos los padres nació aquí en Estados Unidos. Era el año más o menos de 1909 cuando una joven llamada Sonora Smart Dot le nació la idea de homenajear a su padre por el siguiente motivo. Imagínense qué interesante. Entonces, la celebración secular del Día del Padre nace en Estados Unidos antes de traspasar las fronteras e irse por Latinoamérica y irse a otros países alrededor del mundo. Henry Jackson Smart fue un veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos y mire, luchó por su país y quedó viudo cuando su esposa falleció al dar a luz a su sexto hijo. Henry se quedó solo y no tuvo ningún apoyo para criar a sus hijos en la granja donde vivían al este de Washington. Jackson Smart se encargó de criar, cuidar y darle educación que merecían sus 6 hijos. Este fue motivo suficiente para que Sonora Smart, su hija, le naciese la idea de crear un día donde se pudiera conmemorar todo el esfuerzo que algunos hombres hacen por sus hijos. Es aquí donde empieza la historia del Día del Padre secular. Entonces no tiene muchos años. ¿Por qué? Porque mire, en principio Sonora propuso como fecha para festejar el Día del Padre el 5 de junio, fecha del nacimiento de su papá. Ahora, la idea de tener un día donde se celebrase o se homenajease a los padres fue de gran gusto por la sociedad y por lo tanto fue apoyada por diferentes ciudades. Y en 1924 se dio la primera aproximación a este día con el presidente Calvin Coolidge, quien apoyó la idea de igual forma. Pero no fue hasta el año de 1966 que Lyndon Johnson, el presidente en este entonces de Estados Unidos, autorizó la celebración del Día del Padre
oficialmente en los Estados Unidos el tercer domingo de junio. Por si usted no sabía la historia, todo tiene una historia. A veces celebramos cosas, homenajeamos cosas sin el debido cuidado de ver el trasfondo, el por qué, el para qué y cómo inició. Pero usted y yo, en este día, estamos recordando o estamos conociendo la historia de por qué se celebra el Día del Padre. Bueno, nosotros como iglesia lo celebramos porque primeramente celebramos a nuestro Padre Celestial. Segundo, porque creo que no hacemos mal en homenajear la tarea y labor, así como de las madres, como de los padres, los maestros y aquellos que se dan a la tarea por servir en diferentes áreas de la sociedad y dentro de la iglesia de igual manera. Debemos de ser agradecidos. Mire, desde entonces la historia del Día del Padre fue tomando popularidad y haciéndose conocido no solamente en este país, sino también en otros continentes como América Latina, Asia, África y Europa. Este día fue creado con un carácter netamente familiar. Además, se celebra en otros países como en España, Croacia, Italia, Bolivia, se celebra el 19 de marzo. Pero lo importante es que tengamos ese reconocimiento, ¿verdad? Esa oportunidad de celebrar a los padres. Así es que para que usted aprenda y usted conozca por qué lo hacemos. Tiene una historia y tiene un buen trasfondo. Una hija que admiró la labor incansable de su padre, ese veterano de la Segunda Guerra, ¿verdad? De la Guerra Civil, perdón, y ella propuso esto. Esta muchacha de nombre Sonora inició y ahora, después de más de 50 años, estamos celebrando el Día de los Padres. Pero el Día de los Padres en la Biblia tiene otro trasfondo. Viene desde tiempos muy antiguos el celebrar y el honrar a los padres. Ahora, en Proverbios capítulo 10, versículo 1, la palabra dice, este proverbio, el hijo sabio alegra al padre. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hijos siempre traen alegría al padre y a la madre. Pero la Biblia dice enfáticamente, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Algunos en la vida, en el crecimiento, en el desarrollo, tal vez en nuestro desvío y en nuestra equivocación, fuimos esa tristeza para nuestras madres al tomar decisiones equivocadas. Pero gracias a Dios, que al pasar el tiempo, algunos de nosotros pudimos enmendar ese juicio, esas decisiones, y bien, en la actualidad, bien, encontramos muchos padres admirables por desempeñar su rol y su trabajo con sus hijos procreados o adoptados, porque hay padres también que adoptan hijos, que hacen el rol de padre, que hacen el rol de madre. No solamente las madres, hay hombres admirables o admirados porque se dan a la tarea de procrear y de igual manera adoptar hijos ajenos. Y en la lectura bíblica, de igual manera, encontramos muchos padres admirables que se mencionan desde la época de Adán. Desde allá, ¿verdad? Viene la palabra padre. Adán fue padre, Enoc fue padre, Noé fue padre, Abraham fue padre, y Abraham fue llamado aún padre de multitudes, ¿verdad? El que engendraría. Y sabemos bien que es una palabra metafórica, pero muchos más hay en la Biblia donde se puede admirar ese rol y ese trabajo que desempeñaron muchos hombres a través de la historia, y uno en el Nuevo Testamento que voy a mencionar aquí es uno de nombre José, un padre adoptivo, un padre que tomó su rol en serio y fue obediente a lo que Dios le dictaminó, ¿verdad? Lo que Dios le dijo que hiciera. Y este hombre
adoptó ese rol de padre cuando el Señor Jesucristo apenas estaba siendo concebido en el vientre de María. Mire, José de Belén, padre adoptivo terrenal de Jesús, ayudó en la crianza y desarrollo, crecimiento y educación de Jesús. Y no tan solo de Jesús, de sus hermanos y sus hermanas, de acuerdo a Mateo 13, versículos 53 al 56. Dice la palabra de Dios, si usted va ahí, que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían las personas, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y la gente se preguntaba, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? A Jesús lo conocieron como el hijo del carpintero. Y la gente sabía que José había, ¿verdad?, tomado ese rol de padre, y ellos de igual manera decían, ¿no se llama acaso María su madre? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? José de Belén hizo un trabajo encomiable. Estamos hablando del Día de los Padres. Estamos hablando de padres que hicieron su trabajo. Como punto número 1, si le da el clic, por favor. Tareas de un padre. Tareas de un padre. Vamos a mirar aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, una escritura base para hablar de esto tan interesante. El apóstol Pablo fue padre de igual manera, fue padre físico, según las escrituras, pero también fue padre espiritual para muchos. Y aquí podemos mirar las tareas de un padre como punto número 1. Feliz Día del Padre a usted que está ya conectado, que nos está acompañando. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, y dice la palabra de Dios. Así como también saben de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. El versículo 12 dice, y les animábamos a que vivieran como es digno de ser representantes de Dios, que les llamó a su reino y a su gloria. Tareas de un padre. Exhortar con amor. ¿Qué es exhortar con amor? A veces la palabra exhortar solamente se pudiera traducir como regañar. No es solamente regañar. Es dar esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, esa palabra de estímulo, porque como seres humanos, cuando vamos creciendo y estamos en el desarrollo, tenemos un sinfín de emociones que necesitan ser tratadas y coordinadas. Y si hay un padre ahí, un tutor que hace la función de padre, puede ser de gran ayuda el desarrollo en la niñez de cualquier niño. Y el apóstol Pablo habla de esas tareas: exhortar con amor, consolar con amor, guiar y dirigir a los hijos en el camino del bien. Son parte de las tareas de un padre, y si lo ponemos en un contexto de la cristiandad, creo que es un gran modelo que pudiéramos adoptar a lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, así como también saben de qué modo, como padre a hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y la Biblia me dice a mí que el apóstol Pablo tenía una experiencia para tratar los asuntos no tan solamente espirituales, sino físicos, de igual manera, en las necesidades de las personas. Porque cuando usted predica el Evangelio, cuando usted comparte la palabra, no solamente llegan adultos al conocimiento de Cristo, llegan niños, llegan jóvenes, llegan adultos de diferentes edades, con diferente experiencia en la vida. Pero plantar la fe,
y alimentar esa fe con la palabra de Dios, de igual manera es parte de las tareas. Por eso es importante que los padres conozcan la palabra de Dios para hacer un buen trabajo en la tutoría, ¿verdad?, física y espiritual. Por eso es importante que los padres conozcan esa palabra de Dios, esta palabra de Dios, para que se pueda guiar a aquellos, ¿verdad?, que están bajo la tutoría o la tutela. Es importante pensar en las tareas del padre, que no tan solamente son físicas, también son espirituales. Porque los padres son la guía de los hijos en el camino del bien. Los padres son las guías todos los días para las personas que entran al conocimiento de Dios, y los primeros discípulos, que a veces yo lo he mencionado, son los que están dentro de tu hogar. Esa es tu mayor responsabilidad como padre y como madre, guiarlos por el camino del bien, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y mire, por eso nos reunimos de igual manera, para estudiar juntos, para aprender juntos, para crecer juntos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, viejo o adulto, hay varias versiones, no se apartará de él. No se apartará de lo que tú metes en esa memoria, en esa mente, cuando te das a la tarea. No tan solamente de darles comida y darles un abrigo y donde no se mojen de la lluvia, sino esa atención personal, ¿verdad? Esa atención cercana para poder dar esa instrucción en el camino de la vida del niño. Es mejor que los hijos se apeguen a los padres para encontrar respuestas en la vida de tantas cosas y de tantas necesidades que llega a tener, ¿verdad?, aquel infante que va en crecimiento, en desarrollo, aquel joven que con los extraños. ¿Quién puede guiar mejor a los hijos? Los padres. Y más si los padres están penetrados de la palabra de Dios. Así, el consejo sabio y atinado en asuntos de la vida y en asuntos espirituales puede ser más contundente en la vida del que lo necesita. Por eso es importante, ¿verdad?, que se entienda que los padres en su trabajo es exhortar, es guiar con amor, es consolar, es dirigir a los hijos en el camino del bien. Pero lo que más impactará la vida de los hijos es el ejemplo. No solamente las palabras, no solamente la corrección, sino el ejemplo. El ejemplo es una gran marca y una gran huella que se va dejando en la vida de aquellos, ¿verdad?, a los cuales, si tienes la oportunidad de tenerlos cerca, los podrás guiar en el camino del bien. Y la Biblia dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, tareas de los padres, como instructor, como mentor, como guía. Y mire, es tanto el impacto del padre, de la madre en la vida de los hijos, y que la Biblia dice, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque quedan esas memorias, queda eso grabado ahí, quedan esos momentos, esas experiencias, esa inversión de tiempo en la vida de los hijos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, hijo, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Pero la palabra de Dios dice, de igual manera, honren a sus padres y a sus madres, que es el primer mandamiento con promesa. Miren, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, es una palabra de exhortación para nosotros como padres. Dice la Biblia, y ustedes, padres, no provoquen caer en la ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y mire, criar a los hijos con lástima es un gran desastre de nuestras sociedades. No exhortarlos debidamente y no aplicarles disciplina hace de la vida de los que nos rodeen una catástrofe en las emociones, en la conducta y en la vida de la persona.
Porque dice la palabra de Dios. Es una palabra para el creyente, para el amante y conocedor de la escritura bíblica. Y ustedes, padres, dice Efesios capítulo 6, versículo 4, no provoquen caer en la ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Sé que la disciplina es de suma importancia y la amonestación del Señor. Conocemos Biblia, como conocemos ejemplos de desastres ocasionados en la vida de individuos o en la Biblia que por no haber aplicado disciplina y amonestación fueron de gran tristeza, como dice la palabra de Dios, para los padres. Ya que Proverbios 1:10 dice, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y le agrego, no nomás de su madre, sino de su padre, de igual manera. El padre como cabeza del hogar y proveedor están ahí de igual manera para guiar, educar, dirigir, para proveer las necesidades básicas necesarias para el crecimiento y desarrollo de los hijos, para la manutención, alimentación y sustento de los hijos, de la esposa, etc. Pero de igual manera, en las responsabilidades, en las tareas de los padres, es desarrollar el rol de padres en aplicar la disciplina correcta cuando sea necesaria, y vamos por esa línea una vez más. Entonces solamente es dar alimentos, entonces solamente es dar ropa, juguetes, entonces solamente es dar una vivienda, un hogar, unas paredes donde no se mojen, donde no tengan calor, donde no tengan frío. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es bíblico. Y mire, la palabra aborrecer tiene muchas connotaciones, pero no prestar la atención debida a esa disciplina de vida en el tiempo debido acarreará a la vida del padre y de la madre muchos dolores de cabeza. Y al final del tiempo el padre se llega a preguntarle a la madre, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hija, mi hijo se comporta de esta manera? Todos tenemos una humanidad con la que vamos a batallar. Pero si desde pequeño no se nos aplica una disciplina y una corrección adecuada, más vamos a batallar en la vida. Porque tenemos la tendencia a la desobediencia. Tenemos la tendencia a hacer el mal. Tenemos la tendencia pecaminosa, la herencia adámica a desobedecer. Eso lo traemos en nuestro ADN como seres humanos. Pero si no hay disciplina, si no hay corrección, algo catastrófico podrá suceder en la vida del que tú amas. Dice la palabra en Proverbios 13:24, esta palabra es para ti como padre y como madre. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí es donde entra la disciplina, la exhortación, la guianza, la instrucción, desde ese tiempo. Como punto número 2, el clic por favor, dice este punto número 2, los padres felices. ¿Cuántos padres felices tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, toda la sala está llena de padres felices. Muy bien. Mire, el Día del Padre de igual forma se ha comercializado y se ha hecho creer a las personas que con cosas materiales son las que traerán la verdadera felicidad y alegría a los padres como seres humanos. El comercio nos ha ganado, la publicidad nos ha ganado, la comercialización de fechas como estas nos ha ganado, y la gente al último termina solamente regalando objetos, en ciertos casos, para llenar el requisito. Me gustó lo de las pizzas, ¿verdad? Lo que testificaba el hermano de las pizzas. Su padre quería una pizza y le mandaron para una
para 2, para 3, para 4 y quién sabe para cuántas más, ¿verdad? Pero esas cosas traen alegría. Son momentos que se quedan en la vida de las personas, tanto en los hijos como en los padres. Pero usted y yo no debemos de caer ni en la presión social, ni en la presión de igual manera publicitaria, porque solamente entonces queremos rellenar espacios en las celebridades para llenar un requisito, cuando no debe de ser así. Mire, muchas cosas, no me malinterpreta, contribuyen a la alegría. Muchas cosas contribuyen a la alegría. Pero las cosas materiales son en sí momentáneas, pasajeras, traen satisfacción temporal solamente, y eso lo conocemos. Pero nos gusta que nos regalen. ¿A quién no le gusta que le regalen? Para que todos sus regalos los desvíe para acá. Voy a la dirección, ¿ok? No me gusta que me regalen, pero mándelo para allá. ¿A cuántos les gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Así es que gocémonos con los regalos. Pero mire, si analizamos el versículo bíblico para este mensaje, dice: el hijo sabio alegra al padre. La sabiduría de los hijos puede ser el mejor regalo para un padre. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hijo traerá alegría, contentamiento, paz, satisfacción y tantas cosas que alguien puede recibir cuando un hijo, cuando una hija es sabia y toma las decisiones correctas. Pero la Biblia también dice: el hijo necio es tristeza de su madre. Los hijos aprendan a ser sabios. Nos pudiéramos preguntar: ¿qué hace feliz a un padre? ¿Qué hace feliz a un padre? Si tuviéramos una encuesta, sería muy diversa la respuesta de cada uno de ustedes. Pero miren, a muchos padres les hace feliz que los hijos honren la vida de sus padres. Sienten más satisfacción ser honrados que un objeto. ¿Por qué? Porque trae más beneficio a la vida del padre, que el hijo lo honre, lo respete, le dé reconocimiento, a que le dé solamente un objeto como requisito del día del padre. Imagínese el padre que le reclame al hijo: yo ya te regalé en abril, ¿qué me vas a dar? Ahí viene junio, el día del padre, y quiero mi regalo. Pues te van a lo mejor encontrar una baratija para que te acomode la fecha, ¿no? Pero ¿qué tal si sin pedir nada a cambio, con tu trabajo, con tu rol, salud, recibes honra, y recibes respeto, y recibes tu posición como padre? Es importante que los padres mantengan su rol y su posición dentro del hogar. Ahora nos pudiéramos preguntar: ¿qué hace feliz a un padre, a una madre? Que valoren sus vidas como padres y que no se suplemente el lugar o el rol que ellos deben de tener en el hogar. El padre es el padre en el hogar. La madre es la madre en el hogar. Y los cónyuges deben de saber identificar sus roles para que no se confundan ni entren en competencia con los hijos. La cristiandad nos define como padres y como madres, pero de igual manera el conocimiento y aplicación personal de la palabra nos da ese asentamiento como padres sin ceder nuestro rol ni nuestra autoridad. Porque esta sociedad necesita padres con autoridad y con disciplina y con conocimiento de la palabra de Dios para guiar a sus hijos en el camino del bien. De igual manera, si nos podemos preguntar: ¿qué hace feliz a un padre? La honra alegra, el reconocimiento alegra, pero de igual manera podemos mencionar la obediencia de los hijos.
Es mejor recibir la obediencia de los hijos que un regalo costoso. Porque sabe que si los hijos son obedientes, tendrán menos peligros en su vida. Si tienes hijos obedientes, están en el trabajo que tú has desarrollado y has tratado de desempeñar en sus vidas con tu ejemplo a la palabra de Dios. Tu sujeción a la palabra de Dios. La obediencia de los hijos puede ser uno de los mejores regalos para recibirlos, no nomás un día de calendario como el que celebramos hoy, sino toda la vida de tu rol y tu función como padre. Verlos realizados en la vida. ¿A cuántos padres, verdad? Nos gusta ver a los hijos realizados en la vida, con los ideales, con las metas, verlos independientes, que ya no estén pegados o enchufados al cordón umbilical, sino que sean independientes, que tengan su desarrollo, que tengan su crecimiento, su independencia en la vida. Verlos que van creciendo y madurando puede traer gran alegría y satisfacción a los padres de igual manera. Verlos superarse, saliendo adelante ante dificultades por sí mismos, saber que tienen salud, saber que toman buenas decisiones, pero todo eso es por lo que tú vas plantando en sus vidas desde la niñez. La sabiduría, el conocimiento de las cosas de la vida y de Dios que vas plantando como padre y madre en la vida de los hijos, puede ser que te dé una buena cosecha al pasar los años. Pero se tiene que atender desde la niñez, desde la infancia. Y podemos seguir mencionando muchas cosas, las acciones, las actitudes de los hijos que hacen felices a los padres. ¿Qué hace feliz a los padres? Que toda la familia esté en los caminos del Señor Jesucristo. Es un anhelo muy grande y muy fervoroso que cada padre puede o debería de tener. Y miren, le voy a pedir que se ponga sobre los pies. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este. Padre que estás aquí, tú que estás a través de las redes sociales, mira lo que dice este versículo que es para tu vida en este día. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esta palabra es para ti y para mí como padres. Dice la Biblia, todo el fin del discurso o el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Como padre, tú que temas a Dios, como padre, tú que guardes los mandamientos, tendrán un impacto y un reflejo constante en la vida de los hijos. Cuando crecen, tomarán su rumbo, sus decisiones, pero tendrán la satisfacción de haber plantado la semilla de la sabiduría, la semilla de la instrucción, la semilla de la disciplina, la semilla de la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar juntos por los padres, por los que están presentes y por los que están ausentes. Pero deseo con todo mi corazón, hermano, hermana que me escuchas, tú que estás a través de las redes sociales, que tengas un día muy feliz y que seas un padre muy feliz, lleno de alegría y lleno de satisfacción, y que siempre adores a Dios y sirvas a Dios fielmente como un padre que sabe bien que tiene el Padre Celestial, que lo respalda, que lo apoya y que lo guía. En el nombre de Jesús, oramos por los padres que están presentes, para que tú los bendigas, para que tú los guíes, para que fortalezcas su fe, para que su ánimo
no decaigan, para que sigan adelante, Señor, sembrando esa sabiduría, esa palabra, ese ánimo, que corrijan con amor, que exhorten con fidelidad, pero de igual manera, Señor, que se aplique esa disciplina para la vida del creyente, de los hijos en casa, Señor, de aquellos que están a sujeción o tutela de los padres, Señor. Oro por los padres presentes, para que les ayudes a mis hermanos, y por los ausentes. Que este día no tan solamente sea un día de calendario para conmemorar, sino sean días célebres, donde al Padre y a la Madre se le honren todos los días de la vida, de la existencia en esta tierra, en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su atención. Gracias por esos minutos que nos han brindado. Dios les bendiga, bendiciones.